El cristianismo es una religión abrahámica monoteísta basada en la vida y enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret, presentadas en el canon bíblico, que recoge tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios, así como el Mesías, o Cristo, profetizado en el Antiguo Testamento, que murió para la redención de los pecados del género humano, y que resucitó 3 días después de su muerte. Algunos de los escritos sagrados cristianos son compartidos con el judaísmo. El Tanaj constituye, junto con la Biblia Septuaginta, más antigua que el Tanaj en su forma actual, la base y la fuente para el Antiguo Testamento de las diferentes Biblias cristianas. Por este motivo, el cristianismo es considerado una religión abrahámica, junto con el judaísmo y con el islam. Historiográficamente, sus inicios se ubican en la primera mitad del siglo I de la era cristiana, en tiempos de Jesús de Nazaret. No obstante, la fe cristiana considera ese tiempo como la llegada del Mesías anunciado en profecías judías del Antiguo Testamento. Algunos estudiosos del siglo XX no toman como fecha incontrovertible el año 33 DC para la muerte de Jesucristo. Hay quienes, al indagar en las fechas, sugieren que pudo haber un desfase de 4 a 8 años entre el inicio del cómputo de la era cristiana y la fecha precisa del nacimiento de Jesús de Nazaret, conocido como Cristo. En adición a esto, no hay clara certeza ni consenso entre estos autores de que éste haya muerto a la edad de 33 años, tal como algunos textos bíblicos parecen mostrar. Compárese al respecto JN 2, 20, JN 8, 57 y LC 3, 23, 4. En sus primeras décadas, el cristianismo era considerado por algunos como una doctrina sectaria de las tradiciones judías ortodoxas. 5. Desde que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, ha influido de manera significativa en la cultura occidental y en muchas otras. La palabra cristianismo proviene del griego st. a. Christianos, cristiano, la cual a su vez procede del nombre propio st. Christos, Cristo, traducción del hebreo Mesías, que significa ungido. El origen del término se indica en el libro de Hechos de los Apóstoles. El cristianismo tiene su origen histórico en el judaísmo de comienzos de la era actual. Si bien Jesús de Nazaret se autoidentificó siempre como un judío devoto, en su doctrina y sus enseñanzas, él mismo se identificó como el camino al Padre Celestial. En los Evangelios hay amplia evidencia de que Jesucristo aseguró ser el único camino a Dios, lo cual sería enseñado a sí mismo por sus primeros seguidores, incluyendo a los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso. No se conoce con precisión el número de seguidores que pudo alcanzar el cristianismo en vida de Jesús de Nazaret, ni cuántos seguían dentro de la comunidad cristiana por él fundada tras su muerte, ajusticiado por las autoridades seculares. Pocos años después de su muerte, Pablo de Tarso, un judío que en el decir de los Hechos de los Apóstoles poseía la ciudadanía romana, tuvo un papel destacado predicando y poniendo en contacto a diversos grupos cristianos del Oriente Próximo. El carácter misionero de Pablo de Tarso y otras figuras del cristianismo primitivo influyó de forma decisiva en toda la historia posterior del cristianismo. Al final del siglo I, ya se habían constituido las 4 corrientes básicas del cristianismo primitivo que terminaron por integrar el canon bíblico, y que podrían esquematizarse escriturísticamente en 1. El cristianismo paulino, integrado por el corpus de cartas escritas por Pablo de Tarso y su escuela. 2. El judeo-cristianismo, representado por los escritos derivados de las posturas de Santiago el Justo y de Simón Pedro. 3. El complejo cristianismo sinóptico, que abarca desde el judeo-cristianismo del Evangelio de Mateo hasta el pagano cristianismo del Evangelio de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles. Y 4. El cristianismo joánico. La tarea de estos primeros cristianos llevó a la formación de comunidades cristianas en numerosos lugares del Imperio Romano, especialmente en su parte oriental. El sociólogo Rodney Stark, quien estudió diversas fuentes históricas para su libro El auge del cristianismo, concluyó que hacia el año 300 DC, el cristianismo estaba difundido tanto entre las clases populares como en un número de personas ricas e influyentes de la sociedad romana, y se aventuró a situar la cifra de cristianos entre el 10 y el 25% de la población del imperio.
Con el edicto de tolerancia del emperador Constantino I el Grande, el cristianismo se convirtió en religión legal y progresivamente en la religión favorecida por el Estado. En las ciudades el número de cristianos siempre había sido mayor, y hacia el siglo V la población no cristiana del imperio se concentraba masivamente en zonas rurales, pagi, por lo que la religión olímpica acabó llamándose paganismo por ser importante solo esas zonas. Una vez convertida en religión mayoritaria del imperio, el cristianismo se expandió a toda Europa. Los pueblos germánicos se fueron cristianizando progresivamente entre los siglos IV y IX. Cirilo y Metodio predicaron a los eslavos en el siglo X. El cristianismo había llegado a las Islas Británicas en el siglo V, cuando Patricio de Irlanda estaba activo en la región. A partir del siglo VII las potencias cristianas de Europa rivalizaron con las potencias islámicas. En el sur y centro de Europa, con la excepción de las zonas bajo administración musulmana, el cristianismo fue la principal religión desde antes del siglo IX hasta la actualidad. La expansión al norte de Europa y Europa Oriental fue más tardía, pero también en esas regiones desde hace siglos el cristianismo ha sido históricamente la religión mayoritaria. Con la expansión europea en América hubo un esfuerzo deliberado por imponer ya sea pacíficamente, ya sea mediante coacciones, el cristianismo a las poblaciones de origen americano. Desde el siglo XVI los portugueses hicieron esfuerzos también por llevar el cristianismo a ciertas áreas de África y Asia, que estaban bajo su dominio. El auge del colonialismo europeo en África, Asia y Oceanía aumentó el número de cristianos en todo el mundo. Existe un núcleo más o menos compartido de creencias y doctrinas entre los diferentes grupos cristianos, si bien algunas de esas doctrinas no son aceptadas por todos. En ese núcleo se encuentra que Dios es uno y, al mismo tiempo, tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28, 19, con misiones diferentes. La doctrina de la Trinidad es aceptada por la mayoría de los cristianos en la actualidad, mas no por todos, y es motivo de controversia desde los inicios del cristianismo. Que Dios Padre creó y conserva el universo por su palabra, el Verbo, sin quien no se hizo nada de todo lo hecho, Juan 1, 3. Que Dios Padre se reveló desde el principio a los hombres y cuidó del género humano para dar vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Romanos 2, 6, 7. Que habló a la conciencia de nuestros antepasados en distintas ocasiones y de muchas maneras por medio de los profetas, y que en la etapa final habló por su Hijo. Hebreos 1, 1, 2, Jesucristo, hombre verdadero, Jesús de Nazaret, palabra de Dios hecha carne, Juan 1, 14, que lleva a su plenitud la acción del Padre a favor de la humanidad, que fue Jesucristo quien reveló la verdadera naturaleza de Dios, llamando a Dios su Padre y nuestro Padre Juan 20, 17, y anunciando la venida del Espíritu Santo, Hechos 1, 8, el Espíritu de Dios, Espíritu de la verdad, Juan 16, 13, el mismo que lo movió a él y que hizo de sus apóstoles sus testigos. Sin embargo, en otras creencias y doctrinas los cristianos difieren entre ellos, por ejemplo, sobre cuál es el criterio válido para aceptar una creencia. Para los católicos y ortodoxos, sus respectivas iglesias están instituidas o tuteladas de algún modo por Dios para servir de guía a los cristianos. Para los protestantes la principal fuente de conocimiento es la Biblia y la gracia divina que Dios concede a ciertos hombres. En general todos los cristianos reconocen que las acciones que Dios quiere sean llevadas a cabo están inspiradas por el Espíritu Santo. Los escritos sagrados, entre los que destaca la Biblia, son la principal fuente doctrinal válida de muchas denominaciones, en particular las de corriente protestante. Otra fuente doctrinal importante son la tradición apostólica, especialmente para la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, los concilios y los credos, aunque no poseen necesariamente la unicidad de criterios para su aceptación, ya que pueden ser asumidos total o parcialmente, o rechazados totalmente, dependiendo de la denominación. Algunas tradiciones cristianas, tales como los bautistas y las iglesias de Cristo, aceptan estas creencias, pero no el credo mismo, debido a que los credos son considerados en estos grupos como no pertenecientes a las Escrituras. Todo lo anterior sucede también con otros escritos aunque no poseen tanta aceptación como la Biblia.
Sin embargo, el catolicismo argumenta que fue gracias a su tradición apostólica que tuvo los criterios para seleccionar los documentos válidos que constituyen el Nuevo Testamento y determinar los apócrifos, durante el año 397 en el Concilio de Cartago. Además, la imprenta solo se inventó en el siglo XV en Alemania, por tanto los creyentes no contaban con la Biblia para sustentar su doctrina. Había muy pocas Biblias, pues eran escritas manualmente por los monjes durante varios años y eran demasiado costosas. Es decir, que antes que los cristianos pudieran apoyarse en el Nuevo Testamento, tenían que hacerlo en la tradición de la Iglesia. Ya desde los primeros tiempos de difusión de las enseñanzas de Cristo y de las diferentes escuelas que formaron los discípulos suyos al final de su vida y sus ministerios históricos, biográficos y humanos, nota 1, surgieron diferencias muy significativas respecto del papel e importancia de Cristo, de su misión redentora, de su naturaleza y de su glorificación, y de muy numerosas cuestiones doctrinales referentes a su predicación y enseñanzas, la selección de textos que pudieron haberlas descrito de forma más correcta el Nuevo Testamento, los llamados logia, dichos o palabras, de Jesús, o bien, los evangelios y escritos gnósticos y apócrifos, y la interpretación textual o contextual de los cuerpos de textos sagrados. De hecho, de los 12 que, según el testimonio de 2 de los llamados evangelios canónicos, habrían sido investidos como apóstoles de forma original, solo 5 de ellos dejaron documentos que fueron admitidos en el canon del Nuevo Testamento, el resto de los 12, incluyendo a Judas Iscariote, y algunos de los 5 ya antes mencionados, pasaron a la historia como autores de documentos gnósticos, que, al paso de los siglos, dejaron de ser vistos como textos sagrados, llegando a ser tenidos por apócrifos. Debe tenerse en cuenta que el nombre de cristianos ha sido compartido a través de los siglos, y no siempre de formas muy armónicas, por grupos numerosos de creyentes, cada cual, a su vez, llegó a desconocer como cristianos a grupos con posturas dogmáticas concretas distintas de las propias. Dicho de otra forma, cristianos es el nombre común de grupos tan distintos entre sí como los católicos, marcionitas, arrianos, nestorianos, coptos, jacobitas, ortodoxos, cátaros o albigenses, anglicanos, protestantes, mormones, veterocatólicos y otros tipos de grupos que reflejan posturas dogmáticas concretas más disímiles. La Iglesia Católica adoptó ese nombre luego que los discípulos liderados por Pedro siguieron las instrucciones de Jesús cuando resucitó. Vayan y lleven las buenas nuevas a todas las naciones, es decir, católisis según como se narró en griego en los evangelios. O sea que católico es un adjetivo que corresponde al sustantivo cristianos. Se ha acostumbrado así llamarles católicos por su trabajo evangelizador en viajes misioneros de país en país. Los evangélicos, protestantes, aparecieron con los reformistas 15 siglos después y en los últimos tiempos se han denominado más como cristianos. A través de los siglos, todos estos distintos grupos confesionales, o al menos doctrinales, reivindican a Cristo como su maestro, líder, rey, señor o Dios, y algunos, asimismo, como su redentor o salvador, acogiendo con gusto todas sus enseñanzas o cuerpos doctrinales que en su nombre les fueron entregadas, y dando testimonio de estos hechos de múltiples maneras, que incluyen el dejarse privar de la existencia antes que renegar de su adhesión a él, o bien, de los valores, ideas o creencias de alguna u otra forma vinculadas a él. Aunque existen enormes diferencias en las creencias entre unos cristianos y otros, la mayoría de las cuales basadas en diferentes interpretaciones de los mensajes bíblicos, aún así es posible plantear afirmaciones generales que describen las doctrinas de una gran mayoría, entre las que destacan la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Jesucristo es el Mesías, o Cristo, descrito en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Las corrientes principales del cristianismo aseguran que es completamente Dios, o divino, y completamente humano. La Trinidad, esto es, que Dios es un ser único y eterno que existe como 3 personas eternas, distintas e indivisibles. Padre, Hijo, Logos divino, encarnado en la persona de Jesucristo, y el Espíritu Santo. La salvación, mediante conversión, nota 2, perdón de los pecados, y la victoria sobre todas las consecuencias del pecado. Esta salvación es otorgada por la gracia de Dios y fue conseguida por Jesucristo en su crucifixión y su posterior resurrección, mediante la cual se obtiene la vida eterna. La rama teológica que estudia cómo sucede esto se denomina soteriología.
la ascensión de Jesucristo al cielo, la instauración del reino de Dios o del señorío de Jesucristo y su segunda venida. La resurrección general, en la cual las personas que han muerto junto con los que se encontraren vivos para ese momento se levantarán de la muerte al final del tiempo, para ser juzgadas por Jesucristo. No todos los cristianos han aceptado completamente estos estatutos de fe. De hecho, la mayor parte de los credos apuntan a diferenciar ciertas creencias de otros cristianos primitivos, los cuales son tomados usualmente como heréticos, ya que representan una divergencia consciente de la corriente principal del cristianismo. La mayoría de las disputas se centran en la divinidad de Jesús, la Trinidad o ambos. Ejemplos de esto incluyen a los grupos ebionitas, los cuales niegan la divinidad de Jesús; los no trinitarios o unitarios, que rechazan el dogma de la Trinidad; los grupos docetistas, que niegan que Cristo haya sido humano; o los arrianos, quienes consideran que el Hijo de Dios es una criatura creada por Dios, pero no Dios mismo, entre otros. Existe dentro del cristianismo una agrupación de libros que se conoce como Biblia, que contiene texto sagrado para su consideración y obediencia. Las distintas denominaciones cristianas varían en cuanto a la forma de traducción e interpretación de dichas escrituras. Textos. Editar. Virtualmente todas las iglesias cristianas aceptan la autoridad de la Biblia, la cual incluye el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, si bien el canon bíblico, o libros que se incluyen, difiere entre las diferentes denominaciones, como es el caso del Antiguo Testamento. Las distintas iglesias cristianas ortodoxas, así como diversas iglesias orientales de dogma nestoriano y eutiquiano, y la Iglesia Católica Latina Occidental, incluyen en sus Biblias otros libros llamados los deuterocanónicos, que las comunidades cristianas primitivas habían recibido en la Biblia Septuaginta, bastante más extensa que el Tanaj judío hebreo-arameo, de las comunidades israelitas de habla griega de todo el mundo clásico. Debido a la ignorancia de algunos de los padres de la Iglesia de esta transferencia cultural, la Iglesia occidental mantuvo una postura bastante reservada hacia estos escritos, los deuterocanónicos, durante algunos siglos III al V. Pero ratificó su pertenencia al canon de la Biblia en los concilios II de Roma, 382, y de Hipona, 393, y de Cartago, 397, y IV de Cartago, 419. Durante la Reforma Protestante del siglo XVI, Lutero decidió que no eran inspirados, y retomó el Tanaj como su fundamento para el canon del Antiguo Testamento. En medio del debate suscitado, la Iglesia Occidental ratificó la decisión de recibirlos como parte del canon durante los trabajos del Concilio de Trento, 1546. Las distintas iglesias cristianas ortodoxas, nestorianas de Oriente y eutiquianas de África, reivindican posturas bastante más eclécticas, pues asumen posturas de padres de la Iglesia junto a las decisiones conciliares tempranas de la Iglesia Latina Occidental. A causa de lo cual, el canon de sus Biblias es bastante más amplio que el canon de la Iglesia Latina Occidental, e incluye el Salmo 151, la oración de Manasés, el libro tercero de Esdras y el libro tercero de los Macabeos. Además de estos, el libro cuarto de Esdras y el libro cuarto de los Macabeos figuran, asimismo, en muchas importantes versiones y ediciones de la Biblia. Cada grupo cristiano suele llamar apócrifos a todos los escritos no incluidos en su versión del canon, si bien las diferentes confesiones dentro del cristianismo coinciden en el uso de este término para hacer referencia a los textos excluidos del canon de las Biblias cristianas ortodoxas. Solamente la Iglesia Latina, y algunos protestantes respetuosos, llaman deuterocanónicos a los libros católicos ausentes de las Biblias protestantes. Las iglesias de Oriente rechazan de manera terminante el uso occidental de distinguir los libros propios del canon amplio, de los protocanónicos comunes a todos los cristianos. Otros, como los Testigos de Jehová, han producido sus propias traducciones de la Biblia asegurando que se trata de una versión fidedigna y leal con los idiomas originales. Algunos grupos cristianos también han generado escrituras adicionales y son consideradas como escritura inspirada. Ejemplos muy conocidos incluyen los escritos de Ellen G. White, teóloga y doctora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
El Libro de Mormón, adscrito a Jesucristo como otro testamento, doctrina y convenios, y la perla de gran precio, empleados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos popularmente como Iglesia Mormona. Las Escrituras de Mary Baker Eddy, teórica y fundadora de la ciencia cristiana. Esta elevación de otras escrituras al mismo nivel de las escrituras aceptadas es la mayor causa de disputas entre estos grupos y las principales corrientes cristianas. Se podría esperar que los luteranos y los calvinistas considerasen las interpretaciones de Lutero y Calvino, respectivamente, con similar reverencia, pero no es así. De hecho, la mayoría de los teólogos católicos y protestantes están de acuerdo en que no son de ninguna forma inspirados. El grado de sacralidad de los textos bíblicos varía según las distintas denominaciones. En el catolicismo y la Iglesia ortodoxa, el texto suele ser considerado per se digno de algún grado de culto, y es llevado en procesión y colocado en altares o lugares dignificados. En el protestantismo, el texto carece de este tipo de valoración y solo es tomado en cuenta, en forma independiente al libro físico, el contenido de las escrituras y su interpretación. Sin embargo, son denominados como fundamentales debido a concentrarse y referirse a la Biblia como si ésta fuera Dios mismo. Las visiones de los cristianos de la vida después de la muerte generalmente involucran el cielo, también llamado paraíso, y el infierno. El catolicismo, desde los primeros siglos, cree en un lugar intermedio llamado purgatorio. A excepción de este último, cuyos habitantes entrarán finalmente al cielo, después de una purificación, la permanencia en estas regiones es usualmente asumida como eterna. Hay, sin embargo, algunos debates en este último punto, por ejemplo entre los ortodoxos. Muchos cristianos interpretan la salvación como la posibilidad de entrar al cielo como don de Dios, y escapar del infierno, después de la muerte. La pregunta de quién es salvo ha sido considerada como un misterio por muchos teólogos, aunque los protestantes lo consideran como un tema de aceptación de Jesús como único Señor y Salvador, rasgo que es solo la expresión de un hecho consumado para los predestinacionistas, como los calvinistas. La creencia de que todos serán o pueden ser salvos se conoce como universalismo, que deriva de la idea de apocatástasis aceptada entre otros por los ortodoxos griegos. Generalmente no está claro cómo la vida después de la muerte se ajusta con la doctrina de la resurrección general, en cuestiones como, por ejemplo, si la vida eterna comienza inmediatamente después de la muerte, o al final del tiempo. Y si esta vida después de la muerte involucrará la resurrección de un cuerpo físico o en una forma espiritual glorificada. La mayoría de los cristianos aseguran que un alma sin conciencia sobrevive a la muerte física del cuerpo, aunque otros rechazan esto diciendo que solamente los buenos serán físicamente resucitados, mientras que los otros permanecerán en la tumba. En cambio, algunos grupos, como los adventistas del séptimo día y los denominados testigos de Jehová, aseguran que los muertos están inconscientes e impotentes en sus sepulcros, que no existe nada que sobreviva a la muerte del cuerpo físico, y que en la resurrección Dios devolverá la vida a quienes Él tenga en su memoria, tanto personas justas como injustas. Por lo tanto, lo que creen los testigos es que la resurrección significará una reconstrucción completa de los seres humanos fallecidos que están durmiendo en el sueño de la muerte. Algunas denominaciones cristianas, tratadas como apóstatas por las más numerosas o representativas corrientes existentes dentro del cristianismo, han promovido la creencia en la reencarnación, principalmente el Nuevo Pensamiento e iglesias de la Nueva Era, o Spiritus. Muchas iglesias espiritistas se identifican a sí mismas como cristianas. Estos grupos normalmente aseguran que tales doctrinas se pueden encontrar en la Biblia o en la tradición cristiana primitiva. El credo niceno afirma que este mundo algún día llegará a su fin, cuando Cristo regresará, véase segunda venida, para juzgar a los vivos y a los muertos e inaugurar un cielo nuevo y una tierra nueva. Además de esta importante doctrina, los cristianos mantienen diferentes opiniones del tiempo, significado y naturaleza de los eventos que preceden el retorno de Cristo. Varias interpretaciones escatológicas, como el futurismo, añaden detalles como el reinado del anticristo, el Armagedón, el rapto y el milenio. Aunque son de mucha importancia para cierto grupos, la mayoría de los cristianos y de las denominaciones no dan un gran énfasis a las enseñanzas escatológicas, y se enfocan en el Evangelio y las enseñanzas de Cristo.
Algunos cristianos esperan que estos eventos ocurran en un futuro muy distante, mientras otros lo interpretan de manera simbólica. Otros insisten en que el juicio final es inminente, siguiendo una antigua línea de pensamiento, el cual posiblemente se extiende a Jesús mismo. Aunque Jesús no dijo el día o la hora, algunos han intentado predecir el fin del mundo en el año 1000, la larga noche de terror, 1666, 1844, la gran decepción de la historia del movimiento millerita, 2000 y 2001 por nombrar algunos episodios históricos. Tales expectativas son fácil blanco para el humor, por ejemplo, el cuento del molinero de los cuentos de Canterbury. Aún así, los principales grupos cristianos todavía afirman que, algún día, el juicio final vendrá, y muchos no estarán preparados. Algunos grupos sostienen que todos estos eventos ya están ocurriendo. Los testigos de Jehová afirman que los últimos días referidos en la Biblia comenzaron en 1914, y que Cristo se encuentra gobernando de manera invisible desde esta fecha. La Iglesia de la Unificación enseña que Cristo ha retornado en la persona de su fundador, San Myung-Moon.